A ver, la última encuesta CEP reveló que la expresidenta Bachelet tiene una cómoda ventaja frente a los otros precandidatos presidenciales. Algunos dicen que el silencio de la exmandataria le ha dado buenos resultados de acuerdo a lo que muestran justamente los sondeos de opinión pública. Y para hablar sobre este tema, y otros también de la encuesta CEP, estamos con el ex vocero de gobierno Francisco Vidal y con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. A ver, ¿contento después de esta encuesta CEP o no? Sí, te mentiría, diría que no. ¿Y por qué sí? Calcularon los márgenes de error, ¿no? Del Sí, 3 más y 3 todo. más. Lo que pasa es que no es algo nuevo. Además, yo creo que no solamente se consolida, sino que se profundiza la ventaja. El mismo Eugenio, en la Universidad del Desarrollo, en tu escuela de gobierno, durante mucho tiempo hiciste unas encuestas, eran telefónicas, ¿sí? Sí. Y que tenían convenio con la segunda. Una vez al mes, más o menos. Yo me acuerdo, la vi toda. La hicimos hasta agosto. Y en esa encuesta, Goldman era mucho más competitivo, por ejemplo. Pero mucho más competitivo. No quiero decir una encuesta con respecto a la otra, pero lo que te quiero decir es que contentísimo, pero preocupado. Dos preocupaciones tengo yo. Que en cuanto a la primaria nuestra, del 30 de junio, que es la primera legal, si esto no lo explicamos bien, puede ocurrir que una enorme cantidad de gente bacheletista, pero más desvinculada, si tú quieres, o menos metida en la política, haga la siguiente reflexión el domingo 30 de junio. Oye, ¿para qué me voy a levantar? Si ya ganamos ya. ¿Pero pasó en Ñuñoa? En Ñuñoa, en Providencia, o en tantas partes. Porque cuando hay una competencia donde es tan abrumadora la diferencia entre una Bachelet y el resto, de eso tengo temor yo. ¿Sabes tú por qué? Porque entre otras cosas lo que vamos a medir el 30 de junio entre nosotros y la derecha es la capacidad de movilización para la primaria. O sea, entre las cosas que vamos a saber si ganó Alamán, si ganó Goldman, Bachelet ya ganó en mi opinión, es cuánta gente movilizó Alamán y Goldman, cuánta gente movilizamos nosotros. Nosotros tenemos de hecho una valla bien alta. La primaria de verdad, digamos, la de Frey la de Lagos y Saldívar del 99, votaron 1.350.000 personas. A pulso, sin ley, sin Estado, sin financiamiento, 1.350.000. Y la segunda, para no la segunda preocupación es más bien de otra índole. Y es que cada Bachelet va como a 120 kilómetros por hora y nosotros como oposición vamos como el Transantiago, a 25. ¿Son como el freno de mano? Un poquito freno de mano. O sea, tenemos que ponernos más al ritmo de ella. Y te quiero decir, organizar bien las primarias, llegar al acuerdo parlamentario, avanzar programáticamente, porque si no el desnivel es muy brutal. Pero, ¿y la alianza qué juega en todo esto? ¿Es otro freno de mano? ¿Es otro acelerador que va por fuera? A ver, yo creo que hay que hacer dos cosas. Uno, hay que ver, bueno, cómo sigue, o sea, qué pasa, qué desenlace ocurre en la primaria. Ahora, la encuesta mandó ciertas señales, o dejó en evidencia cosas como las ventajas que tiene en este caso Goldberg, ¿no es cierto?, respecto a Alamán, lo que obliga a Alamán a cambiar su estrategia. Pues ya, si es que quiere aumentar... gastar más en publicidad como vive en el Mercurio. Claro, o al menos salir más a terreno. Claramente la estrategia esta de decir, mire, yo tengo más experiencia, no es algo que apele a ningún electorado. O sea. Bueno, hay algunos que están ya analizando desde el punto de vista sociológico este efecto de Bachelet porque no ha hablado nada y sin embargo está punteando en las encuestas como lo ha hecho. Para ustedes en ese sentido lo llevan en el siguiente caso. No ha hablado Michelle Bachelet. Yo lo pongo por lo menos 1.484 personas, que es esta muestra, entre el 17 de noviembre y 17 de diciembre. ¿Por qué hago esta fecha? Porque lo único que aparece Bachelet en ese proceso es el 9 de diciembre, que envía una carta al Partido Comunista. Envía una carta, ni siquiera... Bueno, pero eso precisamente... ¿Qué pasa cuando hable? Pero es que ahí está el punto. O sea, yo creo que es poco realista pensar de que... O sea, si uno sacara los no saben, no responden, en esta misma encuesta estaríamos hablando de una Bachelet con 70% de los votos, 80%. Eso es poco realista. Poco realista, es válidamente emitido. Primero porque es muy difícil que se dé ese caso. ¿Ya? Normalmente... A ver, yo no conozco casos... Bueno, hay algunos plebiscitos que han sacado esos resultados, los plebiscitos que, bueno... Pero no es esa la situación. Entonces lo que va a ocurrir, y yo creo que está bien lo que se está haciendo la Concertación en este caso, o ella misma, no ahí lo ignoro, de tratar de evitar, ¿no es cierto?, que ella hable, porque una vez que ella empieza, no un tema de que hable, sino que un tema que entre en la campaña, que entre en la crítica diaria, etcétera, etcétera, ahí obviamente se empiezan a netear los efectos. Ahora, ¿por qué digo esto? Alamán dijo hoy día
hizo un llamado a la expresidenta Bachelet a que hable, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, lo que acaba de ocurrir. Que Alaman dice que encuentra insólito que una expresidenta no hable de lo que está sucediendo en el sur. Pero perdona, Francisco, pero Alamán que tiene el 2%, tiene que investir en la que tiene el 54%. O sea, es que precisamente ese hecho, cuando tú no tienes... porque acá no hay eco, ni siquiera eco, no hay cero respuesta, entonces evidentemente no hay ningún efecto. Entonces el silencio en este caso está haciendo una estrategia, está constituyéndose una estrategia de blindaje natural muy potente. Y no lo va a hacer, yo creo que no lo va a hacer. Ahora, de la identificación política hay un 60% que dice que no se identifica con nadie. Si eso lo llevo, por ejemplo, a que un 42% de los encuestados dice que se abstuvo de votar, y de ese 42%, un 61% lo tenía tomado antes de las elecciones municipales. Estamos hablando de elecciones municipales. Ese tipo de datos que no se ha hablado mucho, porque todos nos hemos quedado más en la primaria, la concentración, pero el tema de fondo del CEP habla fuertemente de un grupo de personas que no se identifica con nadie y que claramente al momento de ir a votar para elecciones municipales tenían claro antes que no iban a ir a votar, y otros que incluso el mismo día, un 17% el mismo día decidió no ir a votar tampoco, y un 17% escuchó las campañas y dijo que tampoco iba a votar. ¿Qué lectura se puede hacer de eso pensando en una campaña presidencial en que todos han dicho de que aquí hay cerca de un 50 o 60% de personas que hay que cautivar? No, el cambio de sistema te aumenta la tarea política. No solamente de convencer, convocar, sino que tienes que entusiasmar. A esto es decir, de mi experiencia personal. Yo nunca he votado con más entusiasmo que para el plebiscito contra Pinochet, el 5 de octubre del 88, porque ahí se jugaban cosas fundamentales. Entonces la campaña, si es un poquito aletargada, la gente no toma posición. Pero yo estoy convencido que la próxima elección presidencial va a definir cosas muy importantes para el país. Y desde esa perspectiva la gente debiera involucrarse. Pero esa es tarea de los comandos, es tarea de los candidatos. Que la gente se levante y vaya a votar porque le importa el resultado esa noche de esa elección. Porque tiene que ver con su vida. No me refiero a una vida física, ¿no? Sino que con el cambio cualitativo y cuantitativo de su vida cotidiana. Porque de eso se trata conducir y gobernar el país. Cambiarle la vida para mejor a la inmensa mayoría de los chilenos. Ahora, yo sí, concuerdo con lo que dice Francisco. Yo agregaría que hay un efecto que va a ir decantándose paulatinamente, que tiene que ver cómo se construyen las fuerzas o las distintas hegemonías al interior de la concertación. O sea, yo creo que a mí un hecho bien interesante que me sorprende, que la identificación de izquierda y centroizquierda es bastante alta en esta encuesta, es 22%, o sea, yo creo que es de las más altas que hemos visto en el último tiempo, lo cual, a ver, al menos dice relación con cómo se está armando, ¿no es cierto?, el futuro gabinete o el naipe dentro de los equipos que van a trabajar con Bachelet. Yo creo que esa situación sí va a tener, podría llegar a tener algún impacto importante. Ahora, con respecto a la primaria, yo concuerdo con el tema de que esta va a ser una elección de que el que lleva más gente va a ser finalmente el que va a ganar. Ya, en general, quien convoca, quien estimula más gente. Pero también es cierto que un riesgo que puede ocurrir aquí es que se desinfle el resto de los candidatos. En 10 días más, 20 días más, vamos a saber qué ocurre con la democracia cristiana. Pero, y la pregunta va a ser, bueno, ¿qué viene? ¿Qué campaña? ¿Va a ser creíble esa elección o no va a ser creíble? Y aquí, paradójicamente, como el propio Francisco lo menciona, y bueno, se ha mencionado en otras oportunidades también, el hecho de que finalmente se genere una suerte de, bueno, ¿para qué voy a ir a votar si el resultado ya lo tengo de antemano? Esos factores yo creo que van a ser relevantes en los próximos meses. Sumando los resultados de la encuesta CEP, por ejemplo, a las lecturas que se hicieron a nivel político después de las elecciones municipales, donde todos hicieron una autocrítica bastante fuerte, ¿ustedes creen, ya han pasado un par de meses, que la política en general aprendió de eso o todavía seguimos pegados en las mismas discusiones, como muchos las catalogaron como discusiones bajas, como discusiones sin contenido? Porque ya estamos empezando a escuchar de a poco cómo empiezan las críticas y cómo empezamos a criticar, no desde el punto de vista quizás de contenido, sino que con pequeñas descalificaciones al adversario. Lo de Alamán hoy día, claro,
se refleja que estamos empezando a escuchar este tipo de declaraciones de por qué no habla, después va a venir lo de 27F, van a venir una serie de instancias, porque hay de sobra para empezar a criticar unos a otros. Pero que es natural eso. Sí, pero se ha aprendido un poco de lo que ocurrió en las elecciones municipales, pensando en que hubo mucha gente que no fue a votar y que no se logró convocar, como lo decía. En mi lado, por lo menos, por lo que veo, por lo que escucho, porque lo que leo, fue un terremoto, una abstención del 60%. No obstante que ganamos, o sea, entre los que se levantaron y votaron ganamos. Pero es un desafío brutal, porque cuando tú no una comuna popular, que es como el mundo natural de la izquierda, el 30% vota, significa que no estás llegando a los otros 70%. Y además que tú tienes la siguiente situación. Muchos dicen, se ha escuchado esto, bueno, ¿qué va a pasar? Sobre todo en el caso de la alianza, decir, oye, hay posibilidad de que se incorporen otros candidatos, ¿no es cierto?, a la elección. Mira, yo creo que eso es solamente ciencia política ficción, porque al final de cuentas, tú vas a tener una elección presidencial con una parlamentaria. Y en una presidencial sola es muy distinto que dos elecciones juntas. Entonces, por lo tanto, tú tienes que tener un candidato que lidere, por lo tanto, la alianza no puede, de alguna manera, dejar abierto un flanco tan importante como la presidencial, ¿ya? Ahora, lo interesante es, bueno, qué tipo de discurso de ahora en adelante la alianza, ¿no es cierto?, construye para poder explicar la situación actual. Ahora, yo creo que claramente falta mucho tiempo y obviamente mira, yo te digo, tal vez la situación es bastante distinta, pero Lagos y Lavín marcan diferencia 3-1. A un año y medio de la elección. ¿Ya? Entonces, ahora, evidentemente son contextos distintos, pero hay mucho que hacer en ese sentido. Entonces, cualquiera sea, y volviendo al punto de la primera elección parlamentaria presidencial que vamos a tener con abstención, el gran tema que deben de estar abolcados hoy día los partidos políticos es cómo atraen a la gente. ¿La primaria es una alternativa? Ayuda, sí, porque te calientan los motores. Sí, claro. O sea, a partir de marzo el país va a estar hiper politizado, porque vas a tener, por así decirlo, dos macroelecciones que te abarcan prácticamente todo el mundo político y social. O sea, la campaña, cuando veamos Abril, Bachelet, el foro Bachelet Velasco Gómez, Orrego Rincón, o los foros aquí mismo, que seguramente a ustedes se les va a ocurrir, Alamán Goldberg. O sea, va a haber una atención de una intensidad alta, porque van a ser 2 meses muy intensos, mayo y junio. Saca la cuenta que los candidatos por ley tienen que inscribirse como fecha límite el 1 de mayo y la elección es el 30 de junio. O sea, mayo y junio el país y la opinión pública va a estar volcada hacia la competencia electoral. Además, con una cosa inédita, si es primera vez que hacemos esto. Ahora, la necesidad de tener que acaparar gente para las elecciones puede caer en el siguiente riesgo, y se los pongo, en tener que plantear temas de pauta para poder generar atracción. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, en esta encuesta CEP, el 24 de noviembre la PDI fue cuando detuvo a todas estas personas por el Consejo Nacional de Acreditación. Sí. Coincidentemente, en esta encuesta aumenta la corrupción. Sí, claro. Después, el 12 de noviembre, comienza la campaña de vacunación de la W135 con todo lo que implicó. Coincidentemente, aumenta también la necesidad de dedicar mayor esfuerzo en salud. Si uno empieza a analizar la actualidad con las cosas que aumentaron a nivel de las necesidades de la gente, tiende a haber una conexión temática. Hay convergencia. Porque esos temas, más allá de lo intenso, pues lo específico, o sea, si tú le hablas hoy día a la gente de reformar la educación, ese es un tema de conversación cotidiana. Porque el cabrón se levanta todos los días, igual colegio. Pero podemos caer en un riesgo de que los candidatos traten de plantear temas públicos exclusivamente para subir en encuestas, más que por un tema de convicción al momento de una campaña política. Lo que diga, por ejemplo, a mí me queda claro que Bachelet, para decirlo fuerte, claro, la oposición hoy día tiene un proyecto de reforma educacional que se equipara a lo de Frei Montalva en 65. Imagínate, 100% de cobertura a preescolar, más que duplicar la subvención escolar. Gratuidad para la educación superior hasta el 7º decil. Eliminación del financiamiento compartido. Te voy a poner ese último dato nomás. Eliminar el financiamiento compartido significa devolverle básicamente a la clase media de Chile, ojo, $500 millones al año. Porque el 53% de la matrícula particular subvencionada que cobra financiamiento compartido a un promedio como de 20 lucas, promedio nacional por alumno, son $500 millones.
O sea, si eso le es indiferente a la gente... O imagínate al millón de compadres que tenemos y comadres que tenemos en la educación superior, que tú le des gratuidad gradual, pero gratuidad hasta el séptimo de Claro, es que pueden ser temáticas con fundamento. Estoy hablando de repente estas frases creadas que se empiezan a generar día a día que en el fondo no tienen ningún sustento. La gallada en Chile, la gallada, y con todo respeto, ya no se traga elefantes. Sí, yo creo que la gente... Bueno, pero yo creo que sí puede haber un problema en términos de ciertos planteamientos populistas. Se pueden producir escaladas. Y en ese sentido, yo espero, ¿no es cierto?, que los distintos sectores van a ser bastante prudentes al momento del tipo de propuestas que se hagan. Y la primaria va a ser una buena plataforma para demostrar si van en esa dirección o en otra. Lo pongo de otra manera. Uno siempre piensa que... en Estados Unidos ocurre que tú, como te mueves en la primaria, es distinto de cómo te mueves, ¿no es cierto?, afuera. Pero Chile es muy chico. Somos 17 millones de personas. Este país es muy pequeño y, por lo tanto, y muy competitivo mediáticamente. Entonces, por lo tanto, lo que tú dices en la primaria, en el fondo lo estás hablando para el resto del país. Después. Claro, y lo estás hablando para el resto del país. Entonces, eso podría ser un coto. Ahora, eso no garantiza nada, porque puede ocurrir perfectamente una escalada, una carrera armamentista de propuestas. Oye, hay un candidato en carrera que yo le tengo miedo. ¿Cuál? En este plano, ¿cómo se llama este? Parisi. O sea, Parisi es como, en Parisi cree que le tengo mala, me lo escuché nunca, el otro día no me ataque, ese no lo ataco. Pero Parisi es el equivalente en el siglo XXI, lo más cercano al Frafra. Sí. O sea, todo lo arregla en 5 minutos. Frafra eliminaba al UEF en 5 minutos, ¿de acuerdo? Y Frafra sacó el 15% de los votos, pues. Claro. Y segundo tema, para nosotros, oposición. Como estamos... A ver, las elecciones se ganan contando el último voto. Pues si la elección fuera mañana, ganaría Bachelet. En esa lógica, tienes que tener particular cuidado que las expectativas no se explosen. O sea, bueno, hay que aprender del gobierno actual, que generó tremendas expectativas que después no se cumplieron. O sea, si tú te preguntas, es bien interesante porque la sensación de progreso, porque cuando se le pregunta en la propia encuesta lo muestra, ¿usted cree que el país está progresando, está avanzando? Todos sabemos que el país no ha dejado de progresar. Ya, todos los indicadores así económicos lo muestran, toda la cantidad de autos, televisores que se compran los chilenos, no los compran un grupito, no. El país ha crecido, hay más empleo, es decir, falta mano de obra calificada, etcétera, pero el país crece. Y la sensación de percibida de progreso cae o se mueve junto con cierta aprobación presidencial. Ya pasó en el gobierno de Bachelet, pasó en todos los gobiernos. La expectativa es brutal. Entonces es brutal cuando uno... Y en ese sentido yo creo que un poco la tesis de Escalón ha estado en esa línea, un poco de tener una... Mira la delincuencia con este gobierno. Sí. De hecho... El principal problema, ¿no es cierto? Bajó 4 puntos. Y donde más lo joden la gente del gobierno en delincuencia, porque les ofreció en la televisión que se acababan los ladrones, po. En la franja electoral se acabó la fiesta, ¿de acuerdo? Exactamente. Bueno, vienen otras encuestas, así que lo más probable es que nos veamos más adelante para seguir analizando esto. Sí, porque Roberto Méndez y Ademán se la guardó. Sí, pues se la guardó. ¿Cómo serían demandas para el gobierno que se la guardó? Bueno, ya, Nani, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti, que estés bien. Ya, que estés muy bien, nosotros nos vemos más adelante.